¿Qué tal? Hoy se cumplen 3 meses desde las elecciones generales y seguimos sin gobierno. ¡Qué envidia esos países como el Reino Unido, con un sistema electoral diferente, que no depende de minorías antidemocráticas, como en España, en los que el jefe del Estado en 24 horas encarga al ganador que forme gobierno y se ponen todos a currar, que es lo que tendrían que hacer aquí? Lo que tenemos, sin embargo, ya saben, en funciones desde hace 3 meses, es a un grupo de chupópteros que siguen cobrando sin hacer nada, gracias a nuestro trabajo y a nuestros impuestos. No hacen más que enredar y sacar, por ejemplo, con el tema palestino, su peor cara ultra, antisemita y violenta, propagando el odio. Lo vivido este fin de semana en un hotel de Barcelona es buena prueba de ello y es propio de la Alemania nazi, pero aquí en España el gran problema es Vox, parece ser, para millones de españoles. ¿Dónde está la Fiscalía de Sánchez, que ha empapelado a unos estudiantes por unos comentarios machistas en un WhatsApp privado? No es odio y malversación lo que propaga estos días Ione Belarra contra Israel y desde su propio despacho oficial del Ministerio, con la bandera de España y de Europa detrás. 3 meses pues, con España paralizada por la ambición personal y enfermiza de Pedro Sánchez, un dictadorzuelo empeñado en seguir en el poder, aunque perdiera las elecciones. 3 meses lleva Sánchez, en la oscuridad, por supuesto, luz y taquígrafos cero patatero, vendiendo el país a trozos a un prófugo de la justicia que, conforme pasan los días, pues le pide más y más en sus delirios de grandeza de països catalans. 3 meses bajándose los pantalones el tal Sánchez ante unos delincuentes, los golpistas catalanes, crecidos ante la debilidad del felón de la Moncloa. 3 meses vendiendo la memoria de las víctimas de ETA al terrorista Arnaldo Otegi y a su banda de terroristas metidos en política, gracias a Zapatero y al PSOE, solamente para que el PP no gobernara nunca, porque eso fue el pacto, eso es lo que pactaron Zapatero y el PSOE con la sangre de los muertos de ETA. Hoy Ayuso se ha sumado a la propuesta de Vox de instar de nuevo, o intentarlo cuanto menos, a la ilegalización de Bildu, que no es un partido político, sino un nido de terroristas, visto el historial descubierto de Otegi. 3 meses sometido Sánchez al chantaje de la extrema izquierda de Sumar y Podemos, que son lo mismo, da igual cómo se llamen, cuyos líderes, cercanos a Yolanda Díaz o Pablo Iglesias, da igual, insisto, cómo se llamen, se han hecho fotos con líderes de terroristas de Hamás o han participado en Gaza en actos de la yihad islámica, aparte de su proximidad con la narcoguerrilla de las FARC, o con todas las dictaduras corruptas y criminales de Latinoamérica, como la de los Kirchner y el peronismo en Argentina, tan de actualidad. Ese es el gobierno que tenemos, tan próximo al terrorismo. A Podemos, por cierto, le ha venido Alá, el de Allahu Akbar, a ver con el tema palestino, para salir de la irrelevancia política total en la que estaban y poner precio a sus 5 votos para investir a Sánchez, tan necesarios como los de Puigdemont. Por supuesto, el sufrimiento de los palestinos les trae al fresco a estos señoritingos de Podemos. Bien podría Ione Belarra estos días, por ejemplo, dedicarse, en vez de la cuestión palestina, pues a explicar a los españoles dónde está el 1.000.000 de euros, insisto, el 1.000.000 de euros nacido de dinero público, de subvenciones públicas, de sueldos públicos, que ha desaparecido de las cuentas de Podemos en Asturias, esfumados en cuestión de meses. No lo decimos nosotros, lo dicen los propios dirigentes de Podemos en Asturias. Y Ione ha purgado, por supuesto, a esos dirigentes que han denunciado semejante golfada. Y si pudiera, pues no sé, los entregaría a sus amigos de Hamás, que les dieran un repasito. Y así estamos, 3 meses después. Sánchez lo conseguirá, no lo duden, porque ha demostrado que vendería a su familia si fuera necesario para seguir subido al falcón. Hará lo que sea por evitar nuevas elecciones, que siempre son un riesgo para el que las convoca. Mientras tanto, la sociedad civil y los partidos de la oposición deben mantener la tensión política y social necesaria para evitar que Sánchez nos cuele todo y más, empezando por nuestra igualdad como ciudadanos y ante la ley, con esa ley de amnistía que pretende aprobar, para exigir los ciudadanos y los partidos de la oposición que cuando lleguen a un acuerdo nos lo enseñen, sin mentir, a todos los españoles, y no como las actas de la negociación con ETA que siguen en una caja fuerte de Suiza y no sabemos todavía nada de aquello, y que leyendo de pe a pa el acuerdo, la amnistía y todo lo que pacte con Puigdemont, con RC, con ETA, Bildu, Otegi, con Sumar, con Podemos, con Hamás Madrid, como le llaman en redes a los de Mónica García, y todo el resto esa de ultraizquierda cutre que compone la coalición de gobierno, pues los españoles votemos ese texto en unas nuevas elecciones o en un referéndum, derecho a decidir, que dicen los catalanes. Bueno, pues para todos los españoles el derecho a decidir. Lo contrario será un fraude electoral masivo.
Y el gobierno de Sánchez será un gobierno absolutamente ilegítimo, basado en un engaño masivo que no afecta a una promesa electoral, sino que afecta a la arquitectura constitucional de nuestra democracia, a un cambio, por la puerta de atrás, del régimen que nos dimos en 1978 todos los españoles. Todo ello, por supuesto, firmado y certificado torticeramente por Pumpido y sus amiguetes magistrados del TC, manchadas sus togas de partidismo político, que para eso Sánchez los ha puesto ahí y para eso cobran de su mano. Bienvenidos a la antorcha. Bueno, ahora hablamos de todo eso, con Carlos García Danero y Hugo Pereira. ¿Cómo estáis, Carlos y Hugo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer. Estamos de cumplemeses, 3 meses sin gobierno en España, ¿eh? Progreso esto. Ahora hablamos de todo eso. Los que han tenido elecciones también, porque nos vamos a ir a Argentina y os voy a preguntar luego también por las derivadas nacionales que pueda haber de estas elecciones en Argentina. Luis Valcarce, en Buenos Aires, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, que estamos en las horas después, a la noche electoral. ¿Qué se dice en Argentina? La victoria del candidato peronista, kirchnerista, y a esa segunda vuelta a la que irá con Javier Milei. Sí, yo creo que hay cierto estupor hoy en los titulares. Fíjate, por ejemplo, Clarín diciendo sorpresa, sorpresa. Yo no creo que haya... Es verdad que no estaba en el guión, pero si lo analizas bien, tampoco es que haya sido tal sorpresa. El resultado peronista, pese a ser de los peores de los últimos tiempos, le ha alcanzado para ganar a Javier Milei. Le ha sacado 6 puntos y ahora hay que analizar cuáles han sido las causas. Yo veo dos. Por un lado, la compra de votos masiva que se hizo con el Plan Platita, en las cuales se gastaron ingentes cantidades de dinero en todo tipo de ayudas y subsidios. Ten en cuenta que eso, en una economía donde hay un 40% de pobreza, pues eso alivia los bolsillos de muchísima gente que vive con lo justo y que prácticamente come salteado, ¿no? En la provincia de Buenos Aires la pobreza tiene en algunos sitios niveles comparables a los de la India o Bangladesh. Por lo tanto, ahí es donde el peronismo, cuando aprieta la maquinaria electoral, pues al final le saca mucho rédito. También hay que encontrar eso en la campaña del miedo que se hizo contra Javier Milei, en la cual gracias a muchos de estos medios que ahora están diciendo sorpresa, pues medios como estos han sido los que han propagado la campaña de pánico, porque el peronismo ha sembrado el pánico, diciendo que Javier Milei era prácticamente la reencarnación de Satanás. Por ejemplo, para que tengas una idea, el sindicato ferroviario en los trenes puso monitores en los cuales se inventaba que como se dice aquí, los boletos, los billetes de tren, iban a costar un precio astronómico si gobernaban Milei o Patricia Bullrich. Pues jugadas como esas las hicieron de forma exponencial y eso ha conseguido, yo lo he notado, yo sabía que la campaña del miedo, porque hablaba con gente en Ciudad de Buenos Aires, que es territorio Macri, territorio de Juntos por el Cambio, y decía, a mí Milei, no sé, me da no sé qué, tal, etc. Y mucha gente finalmente, que puede estar de acuerdo con ciertas políticas que defendía Milei, pero el personaje les echó para atrás por esta campaña del miedo que propagó el peronismo y los medios comprados por lo que se llama la pauta oficial, es decir, por cantidades ingentes de dinero público que utilizan para la propaganda oficial. Y luego también los errores propios, ¿no? La de la campaña de Bullrich ha sido lamentable. Y también los errores de Milei. El último sprint final de la campaña de Milei, escondido en su búnker, sin dar entrevistas solo a periodistas afines y que le traten bien, dejando el protagonismo en algunos personajes estrafalarios que tiene el partido y que no le han hecho ningún bien, pues también eso en La Libertad Avanza se lo tienen que hacer mirar. Milei debe profesionalizar más su partido y entender que ya no es solo un fenómeno, no es un partido de aluvión, sino que tiene que sentar las estructuras
para de aquí a varios años, pues yo creo que es un fenómeno que ha llegado para quedarse, pero con estas estructuras podría correr el peligro de diluirse como un azucarillo. Bueno, y, ahora la pendiente es la segunda vuelta. ¿Cuándo es la segunda vuelta? Sergio Massa frente a Javier Milei, y ahora se trata de que cada uno vaya aglutinando votos de los que se han quedado fuera de la campaña de las elecciones, claro, en esta primera vuelta. Pues fíjate que si se trata de aglutinar votos para el 19 de noviembre, que es cuando van a ser cuando se van a celebrar esta segunda vuelta, pues yo le veo a Massa con más posibilidades que a Milei, porque Milei ha dinamitado los puentes con Juntos por el Cambio, ha hecho pinza con Massa contra Bullrich, y ahora es muy difícil que los votantes de Bullrich se vuelquen con Milei. Y hay una parte del votante de Bullrich, que es el que estaba más cercano a Horacio Rodríguez Larreta, que era el que competía en las primarias con Bullrich, que probablemente se vaya más al peronismo que a Milei. Ayer, después de conocerse los resultados, Javier Milei tendió una mano a Juntos por el Cambio para ver alguna posibilidad de alianza, diciendo que había que hacer tabula rasa y que había que empezar de cero. Pero yo lo veo difícil. Veo difícil, aparte también veo difícil que los votos de la comunista Miriam Bregman o del cordobés Juan Schiaretti también se vayan a Milei. Entonces, francamente, a nivel de alianzas, veo en ese sentido el peronismo mucho más fuerte. De todas formas, el 19 de noviembre es un partido completamente diferente al que se jugó ayer. Todo está abierto y todo puede suceder. Y habrá que ver si el peronismo es capaz de movilizar a los suyos, como lo consiguió en esta campaña. Por lo tanto, el escenario sigue muy abierto. En lo que es todo un régimen, ¿no? Del peronismo / kirchnerismo en Argentina ya por décadas. Aquí Podemos ha celebrado, Luis, la victoria de Sergio Massa como si fuera propia. ¿No te extraña? No, para nada. Sobre todo, y teniendo en cuenta también que Massa es el menos kirchnerista de todos los peronistas. Es decir, esto también es una revolución dentro del Partido Justicialista, del movimiento peronista. Cristina Fernández ya pasa a ser historia, da un paso atrás. Alberto Fernández ha desaparecido. Máximo Kirchner, que era el jefe de la cámpora, es decir, de las juventudes kirchneristas, también es pasado. Por lo tanto, a partir de ahora empieza un capítulo nuevo con un peronista moderado. El hecho de que sea moderado o más centrista no significa que es igualmente peligroso, pero sí hay que aclararlo para que los de Podemos entiendan que Sergio Massa es precisamente el que traicionó a Cristina Kirchner en su momento. Por lo tanto, menos alegría y ojo que este personaje, este superministro o este ministro candidato, en principio no era santo de devoción de ningún podemita. Pero el peronismo sí paga traidores, Vicente. El peronismo sí paga traidores. Lo hizo con Alberto Fernández, que era otro antikirchnerista, otro que había saltado del barco en su momento, y lo reclutaron para salvar las elecciones del 2019, y lo han vuelto a hacer con Sergio Massa, que era un traidor para las huestes. El propio Néstor Kirchner decía que Sergio Massa era de derecha, que no era de los nuestros. Pues el peronismo sí paga traidores cuando se trata de preservar su poder, sus privilegios y sus territorios. Fernández y los Kirchner, que han pagado, puestos a hablar de pagar, han pagado mucho dinero, porque la famosa consultora Neurona, para la que trabaja Monedero y compañía, trabajó para ellos. Luis, gracias por habernos acompañado desde Buenos Aires. Un abrazo. Nos vemos pronto. Un saludo, Vicente. Nos vemos pronto. Un abrazo. Bueno, Carlos y Hugo, fíjate lo que contaba Luis, ¿no? Hablaba de compra de votos, aprovechando la pobreza, aprovechando el miedo. ¿Os suena? No sé si os suena, Hugo.
Bueno, efectivamente es que al final todos los movimientos peronistas en este caso, pero de extrema izquierda, los que vivimos aquí en España, etcétera, es que tienen los mismos patrones de comportamiento. Pero a mí lo que me sorprende sinceramente es que los argentinos hayan votado, digamos, a un peronismo que ha dejado casi un 140% de inflación interanual. Es decir, que en 46 meses, durante el gobierno de Alberto Fernández, la inflación en Estados Unidos subió un 744,7%. Es decir, los alimentos y las bebidas, los productos básicos, ¿no? Subieron un 834%. O sea, es decir, va a terminar su mandato Alberto Fernández con una inflación del 1000%. O sea, es que es una barbaridad la nefasta gestión económica que Alberto Fernández, que el peronismo, por tanto, ha perpetrado en Argentina. Y que los argentinos sigan votando a esta ideología que, desde luego, como es objetivo, como son datos objetivos, pues ha traído pobreza, ha traído, bueno, pues un sinfín de desgracias económicas, me parece verdaderamente increíble, ¿no? También hay que contar, y concluyo, que Javier Milei, efectivamente, como también daba a entender Luis Valcarce, pues es también un outsider de la política, ¿no? Es decir, no es una persona propia del sistema, es un profesor universitario, entonces, bueno, pues es una persona que tampoco era demasiado conocida en el ámbito político, sí muy conocida como personaje en Argentina, ¿no? Y tal, pero como político era un outsider, ¿no? Y eso también puede echar para atrás. La desgracia es que efectivamente los votantes de Bullrich pues parece que no van a optar por votar a Javier Milei, sino que se van a decantar o bien por no votar o bien por votar por Sergio Massa, lo cual yo creo que es también un dato clave, ¿no? Carlos también ha jugado con el miedo y también ha jugado con la compra de votos, ¿no? Las subvenciones, las paguitas, los bonos, cheques a los jóvenes, etcétera, etcétera. Al final nos habla mucho del trampismo, el PSOE, y nos habla de los populismos, pero el PSOE y Sánchez es populismo. Es evidente que cuando tienes una sociedad muy subvencionada, el miedo tiene mucha importancia, ¿no? Porque al final hay mucha gente que, aunque la situación, como decía Hugo, la situación económica sea un verdadero despropósito, los ingresos que tiene la gente que provienen de lo que da el Estado y muy subvencionado, da mucho miedo que pueda cambiar ese gobierno y el gobierno que llegue, pues qué va a hacer, ¿no? Es lo que decía Luis, conocedor de la plaza, ¿no? Cuando hablaba pues de los billetes estos de tren o cualquier cosa. Claro, si tú dices que si llega el otro no va a haber pensiones, o que si está subvencionado el transporte público va a dejar de estar subvencionado y vas a tener que pagar una barbaridad, etcétera, pues en un sector de la sociedad le produce un miedo ante lo desconocido y por lo tanto, exacto, bueno, pues yo creo que ahí radica, ¿no?, parte del éxito que ha tenido, hablando desde, yo tengo que reconocer que desconozco la realidad argentina, salvo lo que vemos todos los días, ¿no? Pero que decir, no estoy en el día a día, evidentemente. Pero fijaos, aquí también se ha jugado con eso, se ha jugado con el miedo. Aquí al final la conclusión de las elecciones del 23 de julio, hoy se cumplen 3 meses de entonces, es que ha pesado más el miedo a Vox que el miedo a repetir una coalición de gobierno con unos datos económicos, probablemente no tan malos como los que deja Fernández en Argentina, pero malos objetivamente, y con una coalición de gobierno que es lo que sabemos que es, ¿no? Y que estos días, además, con el conflicto entre Israel y Hamás, pues se está viendo todavía más en su detritus moral. 3 meses. Y seguimos como estamos. Y aquí esperamos, esperando, y no hay nada. Hugo, 3 meses. ¿Qué envidia decía yo al principio de países, yo que sé, como el Reino Unido, donde con un sistema electoral distinto, donde el sistema mayoritario y donde las minorías además no tienen esa influencia tan determinante como el nuestro, pues al día siguiente el que ha ganado va, el rey, en este caso ya rey, antes la reina, le dice forme usted gobierno y se pone a currar. Bueno, totalmente. Decía, fíjate, mi abuela, un refrán español, me lo repetía constantemente, y era mejor estar callado en muchas ocasiones, ¿no? Y claro, recuerdo, Pedro Sánchez, Pachi López, los del PSOE en general, decían cuando el rey propuso a Pedro Sánchez como candidato a ser investido que, bueno, por fin vamos a entrar en una investidura de verdad y no en una investidura fake como la de Feijóo, ¿no? Decían cuando pensaban que esto iba a ser rápido, que iban a convencer rápido a los independentistas. Bueno, pues efectivamente, pasaron 3 meses, pasaron, podemos decir, más de 2 semanas desde que el rey Felipe VI pues, le otorgó ese mandato, ¿no?, a Pedro Sánchez, y todavía es que no hay absolutamente nada, es decir, ningún tipo de apoyo más allá del PSOE, evidentemente, y el de Bildu, y se acabó.
no hay absolutamente nada más. Entonces, no sé lo que será fake, pero me está pareciendo todavía más fake la investidura de Pedro Sánchez, desde luego, porque vamos, que en 3 meses, porque reconoció el propio del Rufián que desde el día de las elecciones, desde ese 23 de julio, al día siguiente comenzaron ya las negociaciones con RC, las negociaciones con Junts, es decir, las negociaciones no comenzaron ahora, comenzaron ya hace 3 meses, ¿no? Y que desde 3 meses estemos en la situación en la que estamos, desde luego, insisto, me parece infinitamente más fake en estos momentos la investidura de Pedro Sánchez que no la investidura de Alberto Núñez Feijóo en su momento, que la calificaban, por cierto, repito, como fake desde el PSOE. O sea, de verdad, como decía mi abuela, insisto, es mejor estar callado porque al final las cosas acaban cayendo por su propio peso, ¿no? Pero efectivamente lo tiene muy complicado Pedro Sánchez, donde está el obstáculo en ese referéndum de autodeterminación. Ahora están buscando pues plan B, ¿no? Como publicabais esta mañana en OK Diario, pues ahora están viendo con el tema de las minorías nacionales, a ver si con un tema de eufemismos y de palabras huecas en una ley o en el preámbulo de una ley, pues consiguen convencer a los independentistas, pero desde luego está muy complicada la situación para Pedro Sánchez. En este caso, Carlos, ¿tú crees que llegará a un acuerdo? Veíamos esas imágenes de la noche, que el PSOE celebró su derrota como si fuera una victoria, es verdad, porque es verdad que se esperaba una mayoría del PP y Vox, ¿no? Y a partir de ese momento, bloqueo total, y a contentar a ese batiburrillo de gente que van desde Bildu, Otegi, Puigdemont, el prófugo. Yo lo primero que hay que denunciar es el cierre del Congreso, que es una auténtica barbaridad. Lo que no puede ser es que tomáramos posesión el 17 de agosto y estemos como estamos, sin poder reunir una comisión, sin poder pedir que se dé explicaciones al gobierno con toda la que está cayendo con el tema de Israel, por ejemplo, de Israel y Gaza, pero otras cuestiones que ha habido propias, que decir, que nos afectan en el día a día, etcétera, y que no puedes decir nada porque está cerrado el Congreso. Es que es una vergüenza. Es que tenemos al presidente del Congreso al servicio del presidente del Gobierno de España, en funciones. Eso es lo primero que hay que denunciar, ¿no? Que estás, que los que hemos sido elegidos, pues eso, estás ahí pues sin poder hacer tu labor parlamentaria porque no le apetece, en este caso, a la presidenta del Congreso, porque eso le ha dicho Sánchez, ni se te ocurra el constituir las comisiones, etcétera, etcétera, que con la ley en la mano hay que hacerlo a los 10 días. O sea, tenían que estar ya hace más de mes y medio. Y luego el tema de los acuerdos, a ver, yo decía, Hugo, hace 3 meses, a ver, los acuerdos con Esquerra, Bildu, etcétera, esos se están negociando de siempre, es decir, que eso será continuar. El que les ha roto un poco los esquemas ha sido Junts, porque todo lo que hace Esquerra el otro día en el Senado, todo eso es un paripé. O sea, Esquerra le va a dar los votos sí o sí a Sánchez, como Bildu, porque Bildu saca mucho más tajada por otro lado, que no lo va a hacer público, pero solo el hecho de la foto, para Bildu es una victoria, porque eso es el blanqueamiento, ya el final del blanqueamiento, la foto con Sánchez, y eso para Bildu es una victoria tremenda. O sea, es que ahí ya está un pago, pero como ese pago le han hecho otros muchos, pero sobre todo el blanqueamiento para ellos era fundamental. Sus 2 temas fundamentales son el blanqueamiento y la solución de los presos. La solución de los presos lleva su ritmo, y cada día dan más avances, y luego el blanqueamiento y, por ejemplo, la foto, como digo, fue fundamental. Y luego el paripé que hace Sumar, pues evidente también que le va a dar los votos, haga lo que haga. Quiero decir que el único que es verdad que está negociando, pero bueno, que se le está poniendo un poco difícil las cosas, es Junts. Yo creo que no porque Sánchez no le vaya a dar todo lo que pide, sino porque por parte del otro lado no se fía de Sánchez, como nos pasa pues a muchísimos españoles, ¿no? Que no te crees nada de lo que dice Sánchez, y yo creo que a Puigdemont también le pasa, y lo que quiere Puigdemont pues al final son garantías de que la ley de amnistías que se apruebe pues le va a servir para salir a la calle, y claro, no es tan fácil dar esas garantías, y yo creo que ahí radica el problema, pero bueno, yo en porcentaje diría que en un porcentaje altísimo el acuerdo está hecho, ¿no? Sí. Ahora nos detendremos o hablaremos de la cuestión precisamente del conflicto entre Israel y Hamas, que digamos que ha sido como para Podemos, que estaba en la intrascendencia absoluta. Yo no sé si estáis de acuerdo en que le ha venido Dios a ver, porque claro, de repente han dicho, cuidado que nuestros 5 votitos también cuentan, y amenazan claramente con desligarse del voto general, y claro, van por libre, ¿no, Hugo?, en el tema este. Y si no consiguen nada, si no consiguen carguito, porque para eso están en la política a día de hoy, ¿no? Para conseguir un carguito, para nada más,
pues entonces hay riesgo efectivamente de que se desmarquen de Sumar y que pongan en riesgo la votación de Pedro Sánchez. Ese riesgo está encima de la mesa, ese riesgo existe, y ese riesgo, por mucho que diga Sumar, ¿no?, que toda la coalición está con los mismos intereses y por el acuerdo, etc, 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 no. Es decir, la parte de Podemos es que no tiene absolutamente nada que perder llegados a este punto. De hecho, hasta hemos llegado hasta el punto, ¿no?, valga la redundancia, de amenazar con romper la coalición de Sumar, como lo hacían hace unos días, ¿no? Bueno, pero es que efectivamente al final estas cuestiones, ¿no?, este puzzle que tiene que manejar Pedro Sánchez, pues pone en jaque a un gobierno de España que cada día denota más, y a nivel internacional, que es un gobierno frágil, que es un gobierno inestable, ¿no? Si hablamos de Israel, pues podemos hablar, ¿no?, de ese mensaje que dejó Pedro Sánchez hace unas horas en Twitter, diciendo, bueno, Israel, condenamos los ataques de Hamás, pero Israel tiene que estar dentro de los límites del derecho internacional y humanitario. Bueno, es que efectivamente cualquier país del mundo que está en una guerra contra un grupo terrorista sabe que en una guerra no está todo permitido, que no se pueden perpetrar crímenes de guerra, pero es que Pedro Sánchez tiene que poner estas coletillas siempre para poder, estar a bien con todos y cada uno de los socios que tiene, ¿no?, que soportar como una marioneta, ¿no? Entonces, y esto al final, esta fragilidad que denota Pedro Sánchez constantemente, pues pone en riesgo la seriedad, y la fuerza, ¿no?, que debe tener un país a nivel internacional. O sea, es una desgracia, porque pensamos que esto al final es un juego político, de Sumar, de RC, de no, pero esto tiene una derivada en España, ¿no?, en el conjunto de los españoles, y en la fortaleza que tiene España como país a nivel incluso internacional. Y es muy peligroso esta inestabilidad. ¿Tú ves, Carlos, que de todos modos, al final, tú ves a Podemos diciendo, pues no votamos la investidura de Sánchez? No. Estos se suben a... No, la investidura sí, yo estoy seguro que la van a votar, pero sí van a poner... O sea, sí lo van a poner difícil, ¿eh? Y sobre todo porque a ellos les conviene más la investidura y a partir de ahí jugar con sus 5 votos. O sea, yo creo que sí que van a dar guerra con sus 5 votos. Claro. Van a tocar las narices bien, pero no pueden correr, o sea, ellos no pueden no dar la investidura. Otra cosa es que al final lo vendan con alguna cosa, pero ellos no se pueden permitir el lujo que por su culpa se repitan unas elecciones. Pero dar guerra, estoy convencido que sí, y yo creo que lo que sí es cierto que ahora están estirando mucho la cuerda por si no hubiera al final una investidura y se fuera a una repetición electoral, tener su espacio propio para vender, por un lado, a Sumar su espacio propio e incluso para ellos mismos presentarse solos, ¿no?, a las elecciones. Lo que pasa que a mí lo que me llama, o sea, no lo que me llama la atención, lo que vemos al final, y un poco decía Hugo lo mismo, es el tema de que Sánchez, claro, el único objetivo de Sánchez no tiene un proyecto para España, porque es imposible, claro. No puedes tener un proyecto para España con 20 partidos de los que la mayoría de esos partidos su objetivo político es debilitar a España, es que es imposible. Exacto. Pero es que lo vemos dentro de Sumar, que Podemos piensa una cosa, tal, y claro, tú cuando eres presidente es con la idea de tener un proyecto para tu país y a partir de ahí hacer unas políticas para que tu país avance. Y este hombre lo único que quiere es estar un día más en la Moncloa sin ningún criterio, porque es imposible. ¿Cómo vas a tener el mismo criterio con el PNV, con Bildu, con Esquerra, con Junts y con Sumar? Es imposible. Lo único que les une es estar en la Moncloa. Esa presión con el tema palestino de Podemos, Hugo, va dirigida no solo a Sánchez, va dirigida a Yolanda Díaz también, para ver quién es más burro y más extremista en este tema. Con vistas a lo que dice Carlos, probablemente, a que si hay repetición electoral, mantener caliente a tu electorado. Es que ese es el problema, como al fin. Claro, es que es efectivamente lo que decía Carlos, escribió en la clave, es el problema, ¿no? Estamos en un contexto efectivamente de investidura, pero también en un horizonte que puede ser electoral. O sea, y en estas están jugando todos, ¿no? En que además de una investidura están por si acaso con su lenguaje político, con su propaganda política y con sus soflamas políticas, cada uno en lo suyo. Bildu por su parte, Sumar por la suya, los de Podemos por el otro lado. Es decir, es que esto es verdaderamente peligroso, además en un momento crítico a nivel internacional, con el tema de primero la guerra Rusia y Ucrania, ahora estamos con la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamás, ¿no? Entonces, cada uno está con su discurso político. Y efectivamente, estamos viendo a ver quién dice la mayor barbaridad en este sentido, ¿no? Escuchamos el otro día, recuerdo, en el Parlamento Europeo
a este de Izquierda Unida, ¿no? El que estaba con la foto con estos terroristas de Hamas, diciendo barbaridad hasta el punto de que una eurodiputada belga le tuvo que decir que estaba alucinada con lo que estaba escuchando. Bueno, pues esta es la imagen que está dando España a nivel internacional, e insisto, ya no solamente es una cuestión nacional, es una cuestión de imagen de España en el escenario geopolítico, que si cabe es tan importante como el nacional, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que esto es mucho más preocupante de lo que muchos pensamos. Carlos, estamos off. Quiero decir, Sánchez está presidente de la Unión Europea, pero está jugando un papel en esta crisis completamente marginal desde el primer momento, con aquellos comunicados conjuntos de las grandes potencias de los que quedaba fuera. No ha ido a ver a Netanyahu, consiguió hablar con él por teléfono. Bien, ha visto a Mahmoud Abbas en el Cairo, pero Mahmoud Abbas es, forma parte es un jubilado político prácticamente. Quien manda en el mundo palestino es Hamas. Esta tarde, hoy ha tenido reuniones en Moncloa con los representantes de ambas comunidades, de comunidad judía, de comunidad musulmana, y ha recibido esta tarde también a la embajadora de Israel. Pero estamos off, está off, fuera de juego el presidente Sánchez y sobre todo el gobierno de España. Hombre, es evidente, ¿no? Pero claro, en el momento que el gobierno de España no tiene una posición única con un tema tan importante como este, es muy complicado estar en los sitios, ¿no? Ahí está la famosa carta o el comunicado de Biden con Francia, Italia, Inglaterra, etcétera, y que tú no formas parte, ¿no? Pero claro, es que ¿qué posición va a defender? Si tiene la mitad del gobierno, porque dice, no, la posición la toma el presidente del gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores. Pero es que lo que están diciendo tus ministras es que es una auténtica barbaridad, es que es absolutamente incompatible. Es que tú no puedes decir que jamás está en su derecho de hacer lo que quiera y a la vez defender que Israel... Es que es imposible, es que no puedes, o sea, no te puedes posicionar tan congruentemente dentro de un gobierno, entonces eso te debilita absolutamente, ¿no? Pero ¿qué posición va a mantener fuera? Y es evidente que pinta bastante poco, ¿no? Porque al final, desde que hay comunistas en el gobierno de España, ya para muchos fue receloso aquello. Pero claro, con estas posiciones, normal que los países pues no te hagan ni caso. No, es que vamos, simplemente por decir algo más lo que está diciendo Carlos, hay una parte del gobierno, la parte del PSOE, que dice que Hamas es un grupo terrorista, y la otra parte dice que es un partido político que se ha presentado en Palestina, que tiene todos los derechos posibles. Es decir, una parte considera grupo terrorista a Hamas, como lo es, evidentemente, que ha perpetrado unos espantosos, horrorosos y de animales, ¿no? actos terroristas, y la otra parte considera a Hamas como efectivamente un partido político con el cual hay que reunirse, con el cual hay que negociar, con el cual se reunieron, con el cual tienen fotos. O sea, es verdaderamente un sinsentido absoluto. Y estas cosas, lo que dice Yolanda Díaz, lo que dice el otro de Sumata, esto llega al mundo entero. Es decir, esto sale de los titulares de la prensa de España y se enteran en todas partes. Es decir, pone a España a la altura del betún. Esta es la realidad. Porque Yone Belarra está haciendo vídeos con la bandera española detrás desde el ministerio, su despacho del ministerio. Quiero decir, si los hiciera en su partido, en la sede de su partido, no, bueno, pero es que está haciendo los vídeos desde su despacho con la bandera de España y la bandera de la Unión Europea detrás. Yo no sé. No, pero no solo eso, sino cuando dice el ministro que quien tiene la posición es el presidente del gobierno y el ministro de Exteriores, ella a continuación dice, oiga, que yo soy ministro de España, yo hablo en nombre del gobierno. Es que le chulea al presidente y al ministro, pero como es un presidente que no tiene las manos libres, pues no le queda otra que tragar, pero fíjate qué socios tiene en cuanto al tema de Hamas. Me da igual Esquerra, que Bildu, etcétera, la posición que tienen todos es clarísima, ¿no? Pero no puede, es que está atado. Y fijaos que empezábamos el programa con esto, con lo que ha jugado el PSOE, ¿no? El miedo a Vox, Vox, el gran problema de España es el miedo a Vox, el fascismo y no sé cuántas cosas, pero es que tenemos parte del gobierno haciendo declaraciones claramente antisemitas, incitando al odio, incitando a la violencia. Se ha intentado asaltar la sinagoga de Melilla. Nos contaba ayer en una entrevista a Isaac Ben Saken, que es el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, que se han señalado con la estrella de David casas de judíos en España. Hubo pintadas en la sinagoga de aquí de Madrid y se han lanzado piedras, afortunadamente son hechos aislados, pero se han lanzado piedras a casas, a los cristales y casas de familias judías. Y hemos vivido este fin de semana, por ejemplo, un acto antisemita que sería propio de la Alemania nazi en Barcelona, que ha sido esto. Ese hotel es propiedad de una persona que es judía y la extrema izquierda
alimentada por las declaraciones de ministros del gobierno, pues han ido allí a hacer esto, a señalarles. Esto no suena a la Alemania nazi. Es decir, los independentistas llevan señalando a niños que hablan catalán o que hablan español en un colegio dominado por independentistas, a familias que, bueno, pues que conciben que Cataluña es una comunidad autónoma dentro de España. Es decir, llevan señalando desde hace la porra de tiempo. Bueno, ni más que hablar de ETA, de todo el terrorismo que hemos sufrido aquí en España por parte de la extrema izquierda independentista, que Carlos, bueno, pues lo conoce mucho, por desgracia, mucho mejor que yo, ¿no? Es decir, esto es el pan nuestro cada día en España. Es que la izquierda más radical lleva toda la vida señalando, poniendo en la diana a personas hasta el punto de que hasta periodistas en su momento tuvieron que llevar escolta. Recordemos con el terrorismo de ETA, ¿no? Es decir, es una desgracia que tenemos en España, pero efectivamente da mucho más miedo Vox que no esta gente, lo cual me sorprende, porque al final también es una cuestión para plantearse, ¿no? A nivel, cómo es la sociología en España, que da más miedo, pues insisto, un discurso de Vox que señalamientos, que pone en la diana a personas y un largo etc. de amenazas, ¿no?, que hemos vivido ya desde hace muchos años. La causa palestina está absolutamente contaminada por el yihadismo radical, absolutamente, ¿no? Hoy, por ejemplo, y es noticia esta tarde, la detención en Melilla de Mustafa Maya Amaya, alias el Talibán, que es el mayor reclutador de yihadistas de Europa, que ha sido nuevamente detenido al cabo de un año de salir de prisión. Hoy el presidente Sánchez se ha reunido en Moncloa con la Comisión Islámica de España, cuyo presidente fue hace un año detenido en una operación antiterrorista. Te pregunto, Carlos, ¿tenemos claro de qué lado estamos? Esto es una batalla más allá de si la causa palestina, los israelíes dejaron Gaza hace 22 años y han recibido miles y miles y miles de millones de todos nosotros y siguen viviendo en la más absoluta pobreza porque jamás maneja eso y lo ha empleado básicamente en el terrorismo. Aquí hay una lucha entre bien y mal y no sabemos en qué lado estamos en el gobierno español. Pero no sabemos dónde estamos, pero por los equilibrios, volvemos al principio, porque por ejemplo lo de Barcelona el otro día, a ver, el alcalde, el propio gobierno, etcétera, es una barbaridad, tienen que haber salido contundentemente con ese tema y nadie dice nada, todo lo contrario, ¿no? Pero es que el presidente, vuelvo a insistir, es que está atado, bueno, igual está encantado de estar en el lado que está, ¿no? Porque yo creo que lo que está es a ver lo que dicen mis socios, claro, pero si es que depende de sus socios y sus socios tienen la posición clara, eso sí que la tienen clara. Y entonces el presidente, por ejemplo, porque aquí se ha intentado empapelar, perdóname, aquí se ha intentado empapelar la Fiscalía por delitos de odio, se ha intentado empapelar a unos chicos que con unos comentarios deleznables y machistas o en un chat privado entre universidades, en una universidad, o aquellos que cantaban a unas chicas a otros y sin embargo tenemos al gobierno de España con ministros haciendo declaraciones que objetivamente están calentando el ambiente y son claramente antisemitas. Evidente, pero por ejemplo el gobierno ahora no ha querido convocar el pacto antiyihadista, por ejemplo, que lo tenía que hacer en la situación que estamos. ¿Por qué no quiere? Bueno, porque sus socios dicen ni se te ocurra y además así da la sensación que existe un peligro. Bueno, pues es que el otro día en Bélgica un tío apareció con... O sea, es que estamos en la situación que estamos, entonces no quieren, ponen paños calientes hasta que, bueno, esperemos que no, hasta que pase algo, que esperemos que no pase, pero el presidente anda, pues eso, jugando a 37 bandas porque no quiere, pero a ver, pero que si es que un tío, es que ya es así, un presidente del gobierno que pacta con el que hasta hace 4 días secuestraba personas y los metía en un maletero, con todo lo que hemos oído estos días, que ya lo sabíamos, pero que lo hemos vuelto a recordar, pero ¿qué vamos a esperar? Es que todavía hay gente que quiera pactar con él. Fíjate, vamos a escuchar a Arnaldo Otegi. El otro día dedicamos la antorcha precisamente a esas declaraciones de Arnaldo Otegi. Días después cayeron en la cuenta otros medios, muchos medios, pero vamos a repetir algo que ya comentamos en la antorcha, el día que se produjeron esas declaraciones, que es Otegi condenado por secuestro, con el historial que estamos conociendo estos días de él, confesado por sus propios compañeros de comandos terroristas, dice que no es partidario de los secuestros. Y teniendo además un ciudadano y un compatriota
que está en estos momentos retenido, secuestrado, que está siendo utilizado como rehén por parte de las fuerzas o de alguna fuerza palestina, queremos pedir también la libertad de nuestro compatriota y la libertad cuanto antes de todos los rehenes. No somos partidarios de utilizar rehenes civiles para hacer canjes de un tipo o de otro y, por lo tanto, lo que planteamos con claridad es que también debe cesar esta situación y que también hay que permitir liberar a los rehenes cuanto antes. Produce vómito. Produce vómito escucharlo. Pero hay un matiz en lo que dice él. Porque este siempre habla, si te fijas, habla de rehenes civiles. Es que él entiende que secuestrar a Miguel Ángel Blanco era un objetivo. Que secuestrar a un empresario para que pagara el mal llamado impuesto revolucionario a cambio era un objetivo. Es que eso no eran personas para ellos. Son otra categoría. Es que claro, pero él lo ha dicho siempre. Quiero decir, si a mí lo que diga Otegi no me sorprende. Es una barbaridad lo que dice y ahora parece una monja. Bien. Pero es una barbaridad y siempre ha dicho lo que ha dicho. Lo que me sorprende, o lo que lo que me indigna, es que el presidente del Gobierno de España pacte con esta persona. Eso es la gravedad. No lo que dice que si no le haces caso, pues ahí quedaría. No. Es que tenemos un gobierno, un presidente del Gobierno de España que pacta con esta persona. Ese es el problema que tenemos. Fíjate, Hugo, en resumen, la radiografía de nuestro gobierno es un gobierno que depende de este tipo, de este terrorista, que depende de unos golpistas y que depende de la ultraizquierda que apoya el terrorismo de Hamás. Es que esto es... Y sin embargo, pues estamos como en Argentina, sigue habiendo millones de personas que les votan. Exacto, es que el problema es ese, es que si Pedro Sánchez se diera cuenta que pasar la línea roja, hacerse una foto con Bildu sonriendo, que no es que pusiera cara de en qué lío me estoy metiendo y esto me sabe fatal, no, el tío estaba contentísimo, sonriendo de recibir a Bildu y de pasar una línea roja absolutamente, no, el problema es efectivamente que la gente le sigue votando, que la gente esto no lo ve como algo grave, ¿no? O sea, o al menos un alto porcentaje de sus propios electores del Partido Socialista no lo ve como algo grave, no lo ve como algo grave recibir a un partido político que está liderado por una persona, vamos a decir, que estaba no solamente en secuestro, sino que, como estamos conociendo en estas últimas informaciones de estas semanas, incluso hasta cómplice de asesinatos y un largo etcétera de barbaridades, que ese tío estuvo en la cárcel. Entonces, bueno, y esto no lo ven como algo grave, esto no lo ven como algo, digamos, como una línea roja muchas personas en España, lo cual me sorprende. Es decir, que tú puedes ser de izquierdas, lo que tú quieras, pero entender que con terroristas no se puede pactar, creo que es una máxima que puede llegar a ser hasta transversal, ¿no?, de todas las ideologías. Pues no, aquí en España no lo es, ¿no? Y Pedro Sánchez precisamente se ha dado cuenta de eso, que no le pasa factura, que le van a seguir votando. Y eso a mí es lo que parece, si cabe, todavía más grave que el hecho de que Pedro Sánchez, que siempre ha hecho todo lo posible y lo imposible, ha cruzado todo tipo de líneas rojas para mantenerse en el poder, pues lo haga. A mí eso, sinceramente, no me sorprende. Me sorprende que las personas, que sus electores le sigan votando. Ayuso ha reabierto un debate en el que el PP no tiene una posición clara o considera que por ahora no se dan las condiciones para de nuevo instar a la ilegalización de Bildu. Cosa que Vox sí que tiene clara. Y hoy Ayuso ha dejado claro que hay que volver a intentarlo. Escuchen. Ya hace mucho tiempo, y sobre todo a tenor de las informaciones que se están conociendo sobre el señor Arnaldo Otegi, sobre su pasado y, por tanto, su figura, por tanto, quién es él, quién es Arnaldo Otegi, me parece increíble que ni siquiera nos hayamos planteado si hemos utilizado todos los recursos que tiene el poder del Estado para protegerse y, sobre todo, para hacer las cosas conforme a derecho. Yo me pregunto si no deberíamos instar una vez más a usar todos los resortes que tiene para hacer las cosas correctamente. Si hemos preguntado al Supremo si esta organización política debería ser o no ilegalizada, porque pienso que aquellos, no solo que han cometido los más graves delitos contra la vida y la libertad, como ha hecho el señor Otegi y su entorno, sino que el régimen corrupto que han instalado en el País Vasco, eso nos lo podemos permitir en una nación, que decidan por la política española, la nación y el futuro de España, aquellos que a través de ese régimen de corruptela, miedo, extorsión y asesinatos viciaron el censo en el País Vasco, esas personas que hoy se ven vencedoras y, por tanto, como tienen su escaño y van a intentar gobernar el País Vasco, parecen estar contentadas y no lo están ni lo estarán.
si volviera la alternativa política a la región vasca, yo estoy convencida de que no serían tan simpáticos ni tan agradables ante la opinión pública. Y, por tanto, pienso que solamente me planteo si hemos hecho todo lo correcto como Estado, si hemos preguntado a la justicia, si hemos hecho las cosas correctamente y podemos permitirnos que esta organización política, con el historial, el presente y el pasado que tiene a sus espaldas, puede influir en la política de todos. Claro, ya no solo por su pasado criminal y por su presente cómplice con aquellos crímenes, sino por lo que dice Ayuso también. Es que el sistema democrático se pervirtió en el País Vasco. Hay 200.000 personas que se fueron y que jamás pudieron volver a votar. Carlos, hay que plantearse de nuevo la posibilidad de intentar ilegalizar Bildu. Yo creo que son cosas diferentes, quiero decir, porque Bildu no ha cambiado su estructura respecto a cuando se presentó y ya se pronunció primero el Supremo y luego el Constitucional. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que al final no le han cambiado las circunstancias. Por lo tanto, ahí yo creo que poco se podría hacer. Lo que es cierto, pero claro, eso no se lo puedes atribuir. Quiero decir, lo que es cierto es que, evidentemente, después de 40 años asesinando, la democracia en el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra no es igual que en otros sitios. Eso es evidente. ¿Por qué? Aparte de la gente, no ya solo la gente que se ha ido, que ya sería una barbaridad, sino que tú lo que haces es infundes un miedo que ya no te deja actuar con las mismas garantías que lo hacías, ¿no? El otro día se hablaba de cómo se iba exterminando. Claro, es una forma, ibas exterminando a los políticos de unos partidos determinados, Partido Popular, Partido Socialista y UPN en Navarra, y al final, ¿qué conseguías con eso? Pues lógicamente infundes un miedo primero a las personas y al conjunto de la sociedad, que aunque ahora no te maten, no es fácil jugar con las mismas cartas. Eso es evidente. Ese problema lo tenemos los partidos que tenemos a la hora de presentar listas electorales o de tener presencia en muchos ayuntamientos. ¿Por qué? Pues porque aunque ya no te maten, es muy complicado hacer la vida normal allá, y eso es así. Pero eso no te da para ilegalizar a una fuerza política. Quiero decir, eso es... ¿O tú crees que se podría intentar o que habría que intentarlo? ¿Que hay motivos adicionales, ¿no? Como dice Carlos? Bueno, yo creo que efectivamente se puede llegar a intentar. Evidentemente, ahora estamos conociendo información nueva que pueden llegar a ser pues un cambio, digamos, con respecto a cuando se intentó en su momento. Pero en todo caso, o sea, más allá de ilegalizar al partido como tal, yo lo que creo es que se tendría que inhabilitar a cualquier político, evidentemente también a los de Bildu, a que se puedan llegar a presentar en unas listas cuando han pertenecido a una banda terrorista, pero inhabilitarlo siempre, o sea, toda la vida, y así nos quedamos, bueno, se queda Bildu sin dirigentes prácticamente. O sea, yo creo que por ahí también tendría que ir la cosa, ¿no? Inhabilitar a cualquier político que pueda llegar se pueda presentar en unas listas, a que pueda llegar a ser representante, por tanto, de los españoles en cualquier cámara, si ha estado relacionado con cualquier grupo terrorista. Yo creo que es, digamos, pues una línea roja que nadie puede traspasar, nadie que represente a los ciudadanos pues puede traspasar, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también se podría ir, ¿no? Intentar efectivamente eso, pues poner encima de la mesa una inhabilitación de por vida a cualquier persona que haya pertenecido, que haya estado en una banda terrorista, y se queda Bildu sin prácticamente dirigente, las cosas como son. Bueno, por cierto, hoy leíamos una entrevista en El Mundo. Os pregunto con un sí o con un no a uno de los dirigentes del Partido Socialista del País Vasco decir que el PSOE no apoyará a Otegi como lehendakari. Con un sí o con un no. ¿Os lo creéis? Pues no, claramente, claro que lo apoyará. No. Si llega el momento... pero porque del PSOE no te puedes creer nada, ¿no? O sea, es que... Si le conviene, le apoyará. Si no le conviene, no le apoyará. Pero además, María Chivite, tú lo sabes mejor que yo, Carlos, María Chivite gobierna en Navarra gracias a Bildu, las cosas como son. Además, con un pacto entre las sombras, pero vamos, claramente con un pacto entre PSOE y Bildu en Navarra. Bueno, pues 3 meses. 3 meses desde las elecciones y este es el panorama que tenemos, o sea, que no tenemos nada y lo que tenemos es puro oscurantismo. Y yo decía al principio, cuando conozcamos el pacto... ¿Creéis que, un pacto llegará con Puigdemont, se supone,
y sobre todo el de la amnistía y todo lo que conlleve, ¿deberíamos volverlo a votar todos los españoles esto? Porque si no, ese gobierno será ilegítimo, os pregunto, porque será un fraude. No estamos hablando de una promesa de subo un impuesto y bajo otro y no lo he podido cumplir, o le subo el sueldo a la Guardia Civil y no lo... No, estamos hablando de algo que afecta a la estructura de la arquitectura constitucional y a nuestro sistema democrático. ¿Debería haber un referéndum nacional o unas elecciones nuevas, ya negro sobre blanco? Os pregunto. Hombre, debería haber unas elecciones, pero ya, o sea, con lo que tú vas a hacer, eso por supuesto, ¿no? Y que sean los españoles, sobre todo cuando una semana antes de las elecciones has dicho que en ningún caso vas a hacer lo que luego vas a hacer, porque si no has hablado de ese tema, mal, pero cuando expresamente has dicho yo lo que no voy a hacer es esto, y al final pactas eso, hombre, pues lo ilegítimo, os pregunto. Estás timando un poco a los ciudadanos. ¿Será un gobierno ilegítimo, os pregunto, yendo a las elecciones como fue el PSOE y aprobando una cosa, insisto, que no es una mera promesa electoral, sino que afecta a la arquitectura constitucional y que supone además casi un cambio de régimen por la puerta de atrás? ¿Será un gobierno ilegítimo? Hombre, desde luego es un gobierno basado en la mentira, pero eso desde luego, ¿no? Es decir, y para muchas personas, evidentemente, pues va a ser ilegítimo. Yo lo que creo es que hay que ir efectivamente a unas nuevas elecciones, pero ya no por enfocarlas como un simple referéndum, como un simple, ¿no? Entrecomillado, de amnistía sí o referéndum de autodeterminación sí o no. No, hay que ir a nuevas elecciones porque tenemos a una persona que puede llegar a ser presidente del gobierno que carece totalmente de principios. Y si ya lo sabíamos esto, ahora lo ha demostrado y lo ha ratificado al 100%. Es decir, no estamos hablando de moco de pavo, no estamos hablando de que ha hecho completamente lo contrario a lo que prometió semanas antes de las elecciones, que además va a afectar, como estábamos diciendo, a la columna vertebral, a la arquitectura del Estado español, ¿no? De España, por tanto, como país. O sea, y esta es una persona que no tiene ningún tipo de principios, ¿no? Entonces yo no solamente iría a nuevas elecciones para refrendar o para preguntarle a los españoles si quieren o no referéndum, si quieren o no amnistía. No, diría para que refrenden, para que digan si quieren o no una persona que ha demostrado al 100% y sin ápice de dudas que no tiene principios y que no tiene palabra. Carlos Ivo, gracias por habernos acompañado. Un abrazo y hasta la próxima. Un placer, abrazo grande. Un abrazo y gracias también a ustedes por vernos.